De las autoridades electorales en América Latina, que cuando hay elecciones, a través de sus cuentas en Twitter, en Instagram, en Facebook, permanentemente difunden información acerca del proceso, invitan a votar, convocan a un proceso electoral, plantean que este sea participativo, democrático, plural, no violento. Bueno, todo eso ha sido nuevamente asimilado por el gobierno de Cuba, y empieza a utilizar las redes sociales, que pueden usar pocos, con esta información pinkwashing, ¿no? Digo, esa estrategia de querer mostrarse como algo que no son. Entonces uno ve a Balseiro, a la mujer que está al frente de la autoridad electoral, convocando a participar, que voten, que los escuchamos, que es importante que participen, etcétera, etcétera, ¿no? Los medios oficiales han desplegado una campaña a favor de la aprobación y han invisibilizado a los grupos que están en contra, así como los que promueven la abstención o el voto nulo, que tampoco cuentan con espacios de medios digitales independientes más importantes. Mencionamos al principio que un aspecto fundamental de las democracias tiene que ver con el electorado informado. Bueno, lo que notamos es que hay un sistema de medios en Cuba, que es algo que ustedes conocen a la perfección, que impide que el electorado pueda informarse. Y si uno ve la boleta, la plancha de votación, uno solo ve un espacio para poner una cruz y decir sí o no. Y si usted está de acuerdo con la aprobación del Código de Familia, sí o no. Como si fuese, como todo lo que está en términos de contenido, que es bastante denso, todo eso no está reflejado en la plancha. Me acuerdo cuando participamos del referendo del plebiscito de la paz en Colombia, también había una plancha que decía sí o no, pero automáticamente se le entregaba a cada elector todo el acuerdo de paz y la posibilidad de votarlo, ¿no? Bueno, ¿cómo llegamos al referendo? Esto simplemente hablábamos recién de aspectos generales, ahora de aspectos generales pero puntuales de Cuba. La Constitución fue referendada en el 2019, establecida en su disposición transitoria 11ª, iniciar el proceso de consulta popular y el referendo del proyecto del Código de Familia, en el que se debe figurar la forma de constituir el matrimonio. Este es uno de los temas quizá centrales del Código de Familia. Un aspecto conceptual que es importante establecer, y de hecho lo han resaltado muchas organizaciones de sociedad civil que trabajan en la clandestinidad en Cuba y algunas que trabajan fuera, que los derechos de las minorías no deben ponerse no deberían ser refrendadas por las mayorías. Los derechos son derechos, ¿no? Y este es un tema, me da la sensación, importante a resaltar, más allá del resultado que ofrezca el día posterior a la elección la autoridad electoral, ¿no? Bueno, aquí lo mencionamos, algunas propuestas, cuántas fueron incorporadas, cómo fue el método. Realmente todo es como una zona oscura, ¿no? Como una caja negra en donde la discreción es el elemento a destacar, ¿no? El informe sobre monitoreo de la consulta popular del Código de las Familias en Cuba documenta lo siguiente: que se han vulnerado los principios de confiabilidad, celeridad, publicidad, autenticidad e imparcialidad. Entre los hallazgos del monitoreo está el 38,5% de los reportes señalan que las personas se enteraron de la reunión solo horas antes de que se realizara, y el 11,5% que se enteró justo cuando la reunión estaba por comenzar. Por otro lado, la labor de proselitismo político por parte de las autoridades electorales y municipales y los juristas que incidían, persuadían a la ciudadanía para que estuvieran de acuerdo con lo relacionado al proyecto. Se reportó que hasta el 76% de los funcionarios electorales presentes en las reuniones se mostró favorable a la aprobación del código.
todos elementos que se hacen, acciones que se hacen en un contexto restrictivo. Por eso esto nos puede dar simplemente una idea de lo que puede estar pasando, ¿no? Imagínense ustedes que las encuestas fallan en las democracias consolidadas, pero esto sí es un ejercicio democrático a resaltar, ¿no? El hecho de intentar participar o vulnerar los límites que impone el sistema con esta suerte de observación electoral a la distancia o no aceptada en la norma, ¿no? Bueno, esto es cómo llegamos al referendo. Bueno, aquí está la papeleta. Recuerda el diseño de la Asamblea Nacional, en donde uno tiene la posibilidad de votar por todos los diputados arriba, y después tiene 2 o 3 candidatos, depende del distrito. El mínimo son 2 y en la mayoría siempre son 2 candidatos. Y lo más simpático de todo es que se da una situación que no se da en las democracias que funcionan, ¿no? En las democracias que funcionan hay muchos partidos y candidatos que compiten, y son muchos más los que compiten que los que obtienen el cargo en juego. Sin embargo, en Cuba se da una situación muy particular en donde se da la misma cantidad de candidatos con la misma cantidad de cargos en juego. Entonces, es decir, se eligen 605 diputados y hay 605 candidatos. Entonces, estas son las situaciones que no se explican, que las agencias internacionales a veces no lo pueden explicar, o no lo quieren explicar, o no se quieren tomar el tiempo de explicar, ¿no? En los últimos procesos electorales, en el 2018, por ejemplo, 2017 y 2018, había situaciones que en una democracia que funciona podrían generar crisis inmanejables. Por ejemplo, en los partes que daba la autoridad electoral luego de la elección, había incongruencias muy marcadas, muy marcadas. Es decir, no recuerdo ahora los números bien, pero en el 2017 se dijo que había participado en el primer parte, que había participado el 98% o algo así, y en un segundo parte que se dio unas horas después, la participación había caído en un 7-8%, y eso implicaba que había como 600-700.000 votos menos, ¿no? Pero eso, claro, como es todo inverificable, nadie se pone a cuestionar. Pero imagínense ustedes que si el rasgo de las elecciones en América Latina, las últimas, es que toda elección se define por un punto, imagínense si la autoridad electoral, entre parte y parte, muestra resultados que tienen que ver con 6, 7, 8 puntos menos, ¿no? Imagínense qué haría el candidato que se ve perdedor ante esa situación. Bueno, quema el país, ¿no? Y eso es lo que en Cuba no puede pasar porque no hay controles cruzados y no hay competencia genuina. Bueno, estos son los antecedentes del referéndum constitucional del 2019. La última experiencia tuvo lugar el 24 de febrero de ese año, con motivo de la aprobación de la nueva Constitución. De acuerdo a datos oficiales, votó casi el 85% del padrón electoral y obtuvo la aprobación con el 90% de los votos. Por su parte, el 9% votó en contra y se registraron 2,5 de votos blancos y 1,6 de votos nulos, ¿no? Información oficial, obviamente. Después está el referéndum constitucional del 76. Solo mencionar que la primera elección electoral, solo recordar que la primera ley electoral de Cuba es de 1992, ¿no? Es decir, este proceso inicia en el 59 y en adelante. Todos recordamos, habrá que ver si lo dijo, si es una leyenda o qué, pero quizá ustedes me lo pueden corroborar. Que obviamente Fidel Castro había llevado adelante o impulsado todo este proceso con sectores que querían una transición democrática.
efectivamente, y querían elecciones, un llamado a elecciones libres tras la caída de Batista. Y todo ese proceso se dilata, y se dilata porque Fidel Castro lo dilata y lo obtura, y está esa frase de la revolución no tiene tiempo para llamar elecciones, ¿no? Digo, no solo no tuvo tiempo, sino que no tuvo tiempo ni para redactar una ley electoral, que recién fue en 1992, ¿no? La primera ley electoral. Bueno, mientras en los países, esto lo mencionamos al principio, mientras en los países democráticos estos mecanismos buscan empoderar a la ciudadanía, en el caso de Cuba es una nueva estrategia de consolidación del régimen, sobre todo para demostrar a la comunidad internacional algunas cosas. Y esto es importante resaltar, porque la ciencia política, ¿qué dice al respecto? ¿Por qué los regímenes no democráticos o los regímenes totalitarios hacen elecciones? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Digo, es una pregunta súper interesante. Si tienen el control total, ¿qué necesidad tienen? Bueno, los que han estudiado este tema concentran sus respuestas en tres instancias, ¿no? Una justamente es la que mencioné recién. Los regímenes totalitarios hacen elecciones para demostrarle a la comunidad internacional que tienen el control interno, ¿no? Es decir, es un gesto, una señal que se le da a la comunidad internacional, sobre todo a la democrática, en un mundo muy interrelacionado, que la persona que después quizá termina siendo un foro internacional es una persona que integra un régimen que tiene el control político de la situación. Por eso pueden ofrecer resultados cercanos al 90 y demás. Otro elemento es el siguiente. Es una instancia, una oportunidad que tiene el régimen y promueve el régimen para hacer purgas internas. De lo contrario, esas purgas internas serían muy visibles ante la comunidad internacional, podría generar inestabilidad. Por lo tanto, estas elecciones que se montan de modo prefabricado son una oportunidad para hacer purgas desde el centro del poder. Por eso es interesante en el libro Así se vota en Cuba, que nosotros mostramos todos los datos oficiales de las variaciones en las distintas provincias de Cuba. Y esto nos puede dar la pauta de las purgas que hace el régimen. Si a un candidato en una determinada provincia, el régimen o la autoridad electoral le impone, a diferencia de Raúl Castro, que obtuvo el 98,9% de los votos, el 76,6%, imagínense las reuniones internas, a puertas cerradas, dentro del partido, lo tuyo es una derrota total. ¿Cómo vas a obtener solo el 76% de los votos? Entonces, es un elemento para las purgas internas dentro de esa maquinaria cerrada que hay en este partido, el único partido reconocido. Y por último, la tercera instancia para hacer elecciones, un referendo, ¿no? Un referendo, es poner la maquinaria electoral, la maquinaria del partido en funcionamiento para saber, para detectar dónde está fuerte y dónde está débil, ¿no? Esas son las tres instancias. Se pone la maquinaria a funcionar y desde un centro de poder se puede decir, bueno, estamos mal en tal provincia, estamos bien en tal provincia. En un contexto de crisis como el que atraviesa Cuba ahora, con malestar, con movilizaciones, con apagones, con inflación, con descontento y demás, nos podríamos preguntar si la implementación de este proceso electoral le permitiría al régimen y a la máquina determinar dónde está bien esa maquinaria y dónde está mal, o incluso si puede salir, si hay posibilidad de un escenario imprevisto en el marco de una crisis, ¿no? ¿Qué digo con el escenario imprevisto? Que da la sensación que el régimen controla, pero que está teniendo problemas.
¿no? Y quizá una instancia electoral pueda ser una válvula de escape de esa crisis. Digo, habrá que ver, digo, uno no lo sabe, simplemente marco esto y lo planteo como abierto, y ustedes que están muy metidos en el tema, muy empapados, tendrán su posición, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias sufren quienes se postulan de manera independiente en las elecciones? Ya lo hemos visto en el 2017-2018, muchos integrantes de sociedad civil quisieron participar de las asambleas de nominación, que son unas asambleas que se realizan en los barrios, a mano alzada la votación, y evidentemente ningún integrante de la sociedad civil independiente pudo participar por los filtros que puso el sistema. Una vez, 2 personas pudieron hacerlo, pero fueron 2, y hablamos de miles, 15.000 candidaturas, ¿no? Bien, antes del referéndum constitucional de 2019 se celebraron las elecciones generales, y de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se registraron impedimentos a la plena participación política de candidatos independientes, hostigamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, allanamientos de morada, confiscación de bienes, obstáculos para reunirse con fines políticos, indebidas restricciones de la salida del país, deportaciones, estigmatización y desprestigio, y obstáculos para la realización de talleres de formación electorales, etc. En este contexto se hacen las elecciones en Cuba. Acceso a la información, uno de los aspectos que mencionaba Robert Dahl al definir el concepto de poliarquía. Esto es solamente para que ustedes lo puedan ver comparado de modo gráfico, ¿no? Información disponible en la web. Dijimos que hay esfuerzo de la autoridad electoral, consagrada ahora en la Constitución, de mostrarse como una autoridad electoral inclusiva, participativa. Bueno, pero ¿qué hay de esto en la realidad? En la realidad está esto, ¿no? Lo único que ha hecho la autoridad electoral en su página es mostrar un cronograma electoral, nada más. Después, todo lo demás, tachado, desaprobado, ¿no? Digo, cuando nosotros vemos una autoridad electoral de una democracia imperfecta o de una democracia que funciona bien, todo esto generalmente está de este lado, ¿no? Bien. ¿Y estoy dulce? ¿Cómo estamos de tiempo? 20. ¿Falta? Bien. Antecedentes de ejercicio de monitoreo ciudadano. En Cuba no está permitida la figura de observación electoral de ninguna modalidad de monitoreo, de guía o acompañamiento electoral, lo que ubica a la isla en el último lugar del índice de observación electoral de América Latina, que está en nuestra web, lo pueden ver. Nosotros ahí consignamos una serie de variables: calidad democrática de la administración electoral, existencia legal o de la práctica de observación electoral, si hay barreras significativas para que se desarrolle la observación electoral, ámbito del proceso electoral donde participa la ciudadanía, tipos de observación electoral e impacto de la figura de la observación electoral. Y Cuba, al igual que Venezuela, al igual que Nicaragua, tiene la menor puntuación en las variables que hemos mencionado, ¿no? Es interesante cómo el gap, ¿no? Es decir, la brecha que hay con países que no tienen una democracia que funcione plenamente de América Latina, pero que tienen la pretensión de tenerla, ¿no? Digo, es decir, estoy mencionando casos como el de Guatemala, digo, puedo mencionar obviamente el de Panamá, el de Perú, República Dominicana, que es un país, digo, tan cercano a Cuba, que también es una isla, que está en un país, en una isla que convive, que está dividida casi a la mitad con un Estado fallido. En ese contexto tan complicado, hoy República Dominicana tiene una democracia que funciona, con instituciones que funcionan, con alternancia, con competencia, con un capitalismo pujante, con una autoridad electoral competente. Es decir, ¿con qué país debemos comparar Cuba? ¿No? Digo, ¿con qué país? Quizás la República Dominicana es un país interesante para comparar en ese sentido. Bien. Después tenemos algunos casos que llaman la atención. Digo, Chile y Uruguay son democracias consolidadas en la región que ranquean muy bien el índice de democracia internacional y sin embargo no tienen consagrada la figura de observación electoral. No quiere decir que la figura inexorablemente conduzca a una democracia plena, pero bueno,
no tenerla dice muchas cosas. Bueno, este es simplemente el índice, digo aquí, esto está en nuestra web, en Transparencia Electoral. Bolivia 2019, ¿por qué ranquea también? Porque fueron esas elecciones en donde una observación electoral y una auditoría electoral dio a conocer un fraude estructural. Entonces el impacto fue total, ¿no? Digo, ¿qué dijo la misión de la OEA en su momento? ¿Dijo que había fraude? No. Dijo que no podía universalizar los resultados. Que en definitiva es como decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no se puede universalizar el resultado? Y la OEA después detalla 4 o 5 instancias en donde argumenta de manera documental por qué esto generando causas penales, investigación, servidores ocultos, etcétera, etcétera, y generó la renuncia de un presidente. Por eso ranquea también, habría que ver si la elección del año que viene sigue figurando allí. De acuerdo al artículo 85 de la ley electoral, el sistema electoral cubano, por su naturaleza y esencia, excluye todo tipo de propaganda electoral individual. Bueno, sin embargo, las acciones impulsadas por el gobierno, desde el presidente hasta los ministros, violan esta disposición, porque como les comentaba, tanto Díaz Canel como la autoridad electoral están con este tema, ¿no? Hablan como siempre del código de amor, en contra de los discursos de odio, ¿no? Digo, algo como que hay un know-how detrás de esto que no solo en Cuba se da, sino que se da en distintos países de la región. Hay como un board que dispone alguna serie de acciones a trabajar de manera organizada. Entre otros altos funcionarios que han hecho propaganda a favor del apruebo, contraviniendo la ley. En Chile hubo unos problemas gravísimos. Cuando el presidente quiso apoyar el apruebo, esto fue un escándalo y hasta algunos dicen que le restó peso al apruebo, ¿no? La intervención de Boric, que fue muy, pero muy moderada, si se quiere, ¿no? Bueno, también las cuentas de Twitter institucionales del Consejo Electoral están trabajando el tema, ¿no? Aquí lo vemos. Esta es la forma en la que actúan. Hay uno que no está, que lamentablemente lo había hecho una captura en mi celular, que me parece súper interesante, de Balseiro, que fue uno de los últimos, a ver si lo encuentro. Sí, acá está. El 25 de septiembre, cada elector con capacidad legal y con pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá ejercer su derecho al voto, dice, que es libre, igual, directo y secreto, ¿no? Digo, todo esto no es. Podemos ir punto por punto para describir o para decir por qué el voto no es secreto, por qué no es libre y por qué no es igual. No sé si decirlo ahora o vamos al cierre, pero quiero recaer un poco en eso para dejar en claro por qué no es cada una de esas cosas, ¿no? Muy rápidamente. Bueno, el autoritarismo digital es un fenómeno identificado recientemente que se ha convertido en una amenaza para la política, las instituciones democráticas, es decir, interesante porque el acceso de las cubanas y los cubanos a las redes sociales dentro de Cuba son absolutamente restrictivas. Sin embargo, el autoritarismo digital hace que figuras como Canel o como cualquier autoridad de estos regímenes totalitarios pueda participar sin ningún tipo de problemas en el debate que tiene que ver con el uso de las redes digitales, ¿no? Bueno, hay una cooperación autoritaria internacional, se identificó el apoyo del gobierno de Cuba y hay distintos países, organizaciones que están acompañando siempre los procesos electorales de Cuba. Hay un trabajo muy interesante de esta organización con respecto a este tema. Este es el monitoreo de la conversación digital. Lo paso rápido porque me quedan menos de 5 minutos. El gobierno, esto simplemente se los dejo para que lo tengan, digo, no vamos a mencionar todo esto, lo pueden leer. Pero estas son las tendencias, ¿no? Digo, generalmente los que cuestionan este proceso, muchos de ellos exiliados, políticos, y los que están dentro de la isla, ¿no? Voto en el extranjero no hay, es decir,
Solo pueden votar los que están cumpliendo algún rol en embajadas, forman parte del gobierno, en algunas misiones de los llamados médicos cubanos, ¿no? Que, como bien plantea Larrondo, hay todo un trasfondo, ¿no?, en esa iniciativa del gobierno. Los cubanos y las cubanas en el exterior sufren una doble exclusión, es decir, no pueden votar en su país y tampoco pueden votar fuera de su país. Comentarios finales. Si bien ha usado todo el aparato del Estado para hacer campaña por la aprobación y ha invisibilizado a los promotores de la abstención o el rechazo, debemos tomar en cuenta que, de acuerdo a los datos emitidos por el Consejo Nacional Electoral, solo el 61% de las opiniones recabadas en la consulta popular fueron favorables al proyecto del Código de Familia. Esto siendo un precedente que se debe tener en cuenta de cara al 25 de septiembre. Mientras que en el referendo constitucional del 76 se anunciaba una participación del 98% y el voto favorable fue del 97,7% de los electores, y en el 2019 la participación era del 85% y se aprobaba con el 90% de los votos. En esta ocasión ya quedó registrado que casi un 40% de las personas que participaron en la consulta popular no tenían opiniones favorables con respecto al proyecto de ley. Esto pone un poco en entredicho al régimen, ¿no?, cuando tenga que manipular esa información. Habrá que ver qué camino deciden tomar. Estas son las preguntas que nos hacemos. ¿Se trasladará el 40% de opiniones favorables que se dieron a la consulta popular al referendo? ¿Cómo enfrentará un régimen acostumbrado a la unanimidad un resultado supuestamente disputado? ¿La ciudadanía respetará los resultados en caso de que no reflejen lo documentado en la consulta popular? ¿Cómo actuarán los grupos que apoyaron la opción que sea derrotada? ¿Qué garantías hay de que se respetará el principio de un elector un voto si las personas van a poder votar en cualquier centro de votación? ¿No? Bueno, esto es en definitiva, para ir cerrando, quería mencionar lo de Balseiro. ¿Por qué no es libre? ¿Por qué no es libre el voto? Bueno, evidentemente Cuba es una historia de restricciones, de exclusiones, es decir, hay muchos presos políticos, hay violaciones a los derechos humanos, por lo tanto, el voto no es libre. Y no es libre tampoco porque no puede ser verificado el proceso, ¿no? Entonces, uno puede tener la sensación de que vota de manera libre, pero hay que ver si ese voto después termina siendo debidamente procesado. Por lo tanto, en definitiva, no es el voto libre, ¿no? Digo, está sujeto a la discreción de un funcionario electoral. Yo en una democracia entiendo, presupongo que mi voto será contado de acuerdo a lo que yo, a mi opción, ¿no?, establecida. Bueno, en el caso de Cuba esto no ocurre. ¿Por qué no es igual? Porque no todo, porque la institución característica en Cuba, la institución más destacada en términos políticos, politológicos o electorales, es la Comisión de Candidaturas, ¿no? Esa es la figura clave cuando estudiamos el sistema electoral de Cuba. La Comisión de Candidaturas es una institución que integran, por ejemplo, los agricultores, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, los estudiantes universitarios, la Federación de Mujeres, es decir, el Comité de Defensa a la Revolución. La Comisión de Candidaturas opera en todos los niveles, en el distrito más básico, que es el municipal, en el provincial y en el nacional. Y es una organización que tiene poder de veto y que, como les comentaba, opera en todas las instancias y hace que el proceso electoral no pueda ser considerado libre bajo ningún aspecto, ¿no? Esto es como que en España, cuando se tengan que definir las candidaturas, haya una comisión de candidaturas que controla un partido político, el PP, el PSOE o el que sea, uno. Y ese dice que los candidatos del Partido Popular, por ejemplo, en el caso de sea el PSOE, no pueden participar. Es decir, imagínense en una sociedad democrática o en un sistema democrático que haya una comisión de candidaturas de un partido que excluya a todos los demás. Eso es impensable. Bueno, en Cuba eso es lo que ocurre. Y no es secreto porque, insisto, hay una autoridad electoral que de modo discrecional, sin ningún tipo de control, procesa los resultados.
Esto es en definitiva, hay muchas cosas, obviamente me quedé con un montón de cosas, pero me quedo aquí. Simplemente transmitirle a la comunidad internacional que no estamos ante un proceso electoral genuino, democrático, con instancias de control, que aquí todo es discreción, que aquí todo es ausencia de controles cruzados y que todo eso genera un determinado producto. En las democracias, los sistemas electorales generan productos legítimos y en los sistemas totalitarios, los sistemas electorales generan imposiciones, ¿no? Entonces, si tenemos claro esa diferencia, podemos llevar adelante un análisis un poco más exhaustivo y frío de lo que pasa en este tipo de contextos. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra Cuba al teléfono +1 786 316 2072. También puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico escaneando este código QR. Gracias.